Buenas tardes, tutor y compañeros. El problema que elegí yo fue la inseguridad, violencia y conflicto social. Eh, el conflicto social, la violencia de género y la desaparición forzada son unos delitos que son producidos más que todo por el narcotráfico, por la corrupción, por el abandono estatal del Estado. Y por lo menos yo buscando una información de la desaparición forzada, encontré un artículo que fue publicado en la página gubernamental de la Secretaría de México, que fue publicado el día 22 de diciembre de 2016, en el cual dice que la desaparición forzada de personas constituye un delito y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional un crimen de lesa humanidad. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de la libertad que sean obras de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o adquisiencia del Estado. Seguirá de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndolas a la protección de la ley. En otras palabras, la desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención o cualquier forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, por servidores o servidoras públicos, o bien por personas o grupos que actúan con autorización, el apoyo o la aprobación del Estado. La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes. También encontré otro artículo que me pareció muy interesante que fue publicado en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica del Estado colombiano, eh, que lanzó un informe nacional de desaparición forzada. Fue publicado el día 15 de noviembre del 2016, en la cual en cifras dice que 60.630 personas han sido desaparecidos forzosamente entre 1970 y el 2015. Cada tres personas, cada, cada día 3 personas han sido víctimas del delito de desaparición forzosa en Colombia. La desaparición forzosa es una de las prácticas más represivas, más atroces de las que se han valido los regímenes y organizaciones para imponer su control y su poder. Es una forma de violencia capaz de producir terror, de causar sufrimiento prolongado, de alterar la vida de las familias por generaciones y para paralizar comunidades y sociedades enteras. En Colombia han desaparecido 60.630 personas en los últimos 45 años en el marco del conflicto armado. Las dimensiones de este crimen resultan escalofriantes e inmorales, sobre todo sobre el resultado de la confusión de varias situaciones. De un lado, de la persistencia de un crimen que se inflige intencionalmente, con el ánimo de castigar y de sembrar terror, de la existencia de prácticas empleadas por distintos actores armados, con el propósito de invisibilizar sus crímenes y de garantizar su impunidad o distorsionar las cifras del producto de sus acciones, y por otro lado, de la existencia de condiciones y prácticas de trato indigno a los seres humanos, especialmente en los morgues y cementerios del país, y de ausencia de mecanismos idóneos que permitan emplear técnicas diferentes y oportunas para identificar los cadáveres y que sean entregados a sus familias. Asimismo, el Estado no ha sabido responder a las demandas urgentes de las familias y sus obligaciones legales para cumplir con su deber constitucional de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Además, la falta de acción del Estado decidida y eficaz en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la identificación y castigo de los actores materiales e intelectuales ha permitido consumar la desaparición y garantizar el triunfo del propósito criminal. También resulta cuestionable la ausencia de movilización y de solidaridad ciudadana. No obstante, la indolencia, el silencio y la indiferencia de la sociedad contrastan con la valentía y el trabajo arduo de las familias
persecuciones, muertes e incluso desapariciones, provocando en Colombia la aberrante realidad de desaparecer a quienes buscan a sus desaparecidos. Estas situaciones deben terminar, pues resultan moralmente inaceptables. Este informe señala que las características del infame que acompaña a la perpetración de este crimen denuncia a los responsables de este delito en cada momento de nuestra historia reciente, así como sus móviles y modos de ejecutarlo. El informe también reconoce las consecuencias y daños que causa la ambigüedad entre la presencia y la ausencia sostenida de un ser querido y destaca la enorme y valerosa contribución de sus familiares de la víctima para que se reconozca y atienda y prevenga este grave delito. Las cifras que se planearon en ese informe son el resultado de un gran esfuerzo por superar la fragmentación institucional existente. Eh, ha producido ya entre otras palabras, el crimen de la desaparición forzada que lleva más de 45 años en nuestro país ha desaparecido a más personas que en las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay juntas. Otro de los problemas es la violencia de género. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que desarrolla a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública con las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas por la gravedad y la magnitud con las que se presentan y por qué se pueden prevenir este tipo de violencia. Se incrementan en algunos contextos o situaciones particulares, por ejemplo en el caso de niños y mujeres indígenas o en personas con discapacidad. Particularmente en el conflicto armado, la violencia de género tiene una repercusión mayor en las mujeres, ya que su cuerpo es usado como botín de guerra por parte de los actores armados, o porque las lideresas son víctimas de amenazas y de hechos violentos contra su vida y la de su familia. También la situación de conflicto se torna como un factor de riesgo para la aparición o mantenimiento de conductas que generan violencia y de pareja. El conflicto armado. El conflicto armado interno en Colombia ha recrudecido en los últimos años y con crecientes niveles de degradación ha generado una grave crisis humanitaria, en donde la superación de este es el principal tema de la agenda nacional y de los esfuerzos de cooperación por parte de la comunidad internacional. La complejidad de esta situación y su prolongación en el tiempo han requerido la intervención no solo del gobierno colombiano, sino del conjunto de instituciones del Estado y además de las comunidades internacionales para atender este conflicto y se pusieron en Colombia procesos de desarme, movilización y reinserción. Eh, el conflicto armado también lo, se, se suple lo que es del narcotráfico, porque al no haber narcotráfico no tendrían las disidencias, no tendrían los grupos guerrilleros los recursos que sacan actualmente de la producción de coca, de la producción de marihuana, de las, no tendrían el poder que tienen en las partes, en las regiones